nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver desde el verso 12 al 17. ¿Por qué este tema vamos a tomar? Porque gracias a Dios está abierto este lugar. Gracias a la misericordia de Dios y a su Espíritu maravilloso. ¿Ok? 13, verso 12 al 17. Cuando lo tengan, un amén fuerte. Gracias por ese amén. Bueno, los que están durmiendo, un amén fuerte. Timoteo primera, capítulo 1, verso 12 al 17. 1, verso 12 al 17, ¿ok? Ya lo tienen, hermanos. Y Pablo dice aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Levanta tu mano derecha y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos. Gracias por este día, gracias por un año más de vida que nos has dado. Gracias por este lugar, porque tú eres el dueño de este lugar. Porque por tu misericordia estamos acá, no porque somos buenos. Señor, gracias, Señor. Usa mi boca para hablar tu palabra. Tu palabra ya viene bendecida, ungida, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta hoy, Padre. Bendice a cada familia que está aquí. Bendice a los líderes, a mis hermanos que trabajan en este liderazgo. Señor, gracias. Y te damos gracias, Padre, por la vida que cada día nos das. Te pedimos también por las personas que están pasando situaciones difíciles en los países donde hay terremotos. Tu palabra se tiene que cumplir. Estamos en el tiempo tuyo. Padre, guárdanos de todo lo que venga a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, ¿ok? Gloria a Dios. Un año más de vida. ¿A cuántos el Señor los ha salvado de la muerte? ¿Ah? Dice que el que está en Cristo está garantizado, sea muerte o sea vida. Nosotros estamos en Él. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un blasfemo, pero dice que él lo hacía por ignorancia, porque no conocía a Dios. Él era fiel como fariseo, y él dio su testimonio: yo soy fariseo de fariseos. Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, camino a Damasco, él iba con una intención de matar a los cristianos. Era un asesino. Pero Dios lo alcanzó en su infinito amor. ¿Sabe por qué lo alcanzó? Porque Dios vino a llamar a usar lo vil, lo necio, lo que no sirve del mundo, para avergonzar a los que se creen que
sabios. Y dice la Biblia que Dios enloqueció la sabiduría de los príncipes de este mundo y nos los dio a nosotros. Ahora, ¿por qué Dios escoge a las peores personas? ¿Por qué? Porque Dios es el que escoge, Dios es el que llama. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia y al que quiere endurecer lo endurece. Entonces, cuando vemos en la vida de Pablo, Pablo era un hombre que era definido. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores, como dijera, un maestro que era bien respetado en Israel. Pero Dios tenía otros planes para Pablo. Tú puedes decir una cosa, pensar una cosa, pero Dios cambia los planes. Nuestra vida está escondida en Dios, ¿cuántos lo creen? Y Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Yo vine a este país porque Dios me trajo. Yo no entendía el plan de Dios. Ahora estoy entendiendo cuál fue el plan de Dios en mi vida. Hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado situaciones financieras, pero Dios nunca nos ha dejado. Cuando tú eres probado por Dios, cuando Dios está en el asunto de tu vida, puede venir cualquier cosa, pero Dios es el que va a tomar control. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, si vamos al capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, de nuestro Señor Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo habló a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un hijo reconocido por Pablo espiritual. Era un muchacho que Pablo vio el futuro de este muchacho. Hijo en la fe, en la gracia, la misericordia, la paz de Dios, de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora Pablo le da una advertencia a Timoteo, como en esos tiempos estamos viviendo, tiempo donde la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar de ese letargo espiritual que tiene. No solo venir a cantar, a alabar a Dios, eso es parte del trabajo de nosotros, pero Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Está acá? Tú tienes que velar eso, que Dios tiene algo mejor para ti. Como te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen a diferente doctrina, porque Pablo en 1 de Timoteo 4 habla de los tiempos peligrosos, estos tiempos que estamos viviendo, donde la sana doctrina va a sufrir. La gente ya no quiere recibir exhortación, no quiere recibir instrucción. La gente quiere que Dios todo le dé, pero no quieren dar nada a Dios. Ni prestes atención a fábulas. ¿Qué son las fábulas? Las fábulas son los cuentos. Estaba viendo un programa yo acerca de lo que se está moviendo dentro de la iglesia, donde se ha metido el relativismo, el humanismo. Ahora quieren usar la psicología para arreglar los problemas de los niños, de los jóvenes. La psicología no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es Cristo Jesús. ¿Está acá? Tú te acercas a Cristo, como dijo el siervo anoche en la predicación. Yo cuando viene un siervo a predicar, yo no le ando contando nada. Los hermanos le llaman y vienen ellos y hablan lo que Dios les pone en el corazón. Ahora les voy a decir una cosa. Tú tienes que estar preparado para recibir la palabra. Abren su Biblia. Recibir la palabra. Porque la gente quiere adulación. ¿Qué es adulación? Que le hablen a sus emociones. Y Dios quiere hablarnos a nuestro espíritu. ¿Cuántos lo creen? Y ese tiempo ha llegado en esos tiempos, donde hay mucho orgullo, mucha soberbia, en el mundo que no se diga. Y eso está entrando a la iglesia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: quédate en Éfeso. No prestes atención a fábulas, a cuentos y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. ¿Edificación de quién? De Dios, que es por medio de la fe. La fe
Santiago dice que la fe sin obras es que muertas. Cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo, dale tu tierra y de tu parentela, que te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y no había tal leche ni mal miel. Cuando salió Abraham había solamente desierto y piedras. Pero Dios le dio una promesa para bendecirlo. Y una de las cosas que se admiró Dios de este hombre fue la fe que tenía. Y nosotros tenemos que tener esa fe porque Cristo viene pronto. Porque sin fe es imposible que te acerques a Dios. Y uno de los problemas es el orgullo. Te bloquea los oídos espirituales, te bloquea. Y cuando se cierran los oídos espirituales no entra la palabra adentro. Y cuando la palabra entra va a dar frutos 100, 70 y 30%. Ahora la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Ahora Pablo le dijo, te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Jesús habló del corazón, de dónde vienen los pensamientos, todo del corazón. Un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué le dijo a Timoteo esto, Pablo? Porque el padre, la abuela, desde la abuela, la madre, que era la tercera generación, era Timoteo, eran mujeres que tenían una fe verdadera. ¿Está acá? Ahora, cuando tú vienes a la iglesia, tienes que transmitir esa fe a tus hijos, tu familia. Tus hijos tienen que saber a qué vienen a la iglesia. ¿A quién vienen a adorar? ¿A quién vienen a escuchar? Y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Una vez me acuerdo que estaba viendo un programa y de repente apareció un programa, un tipo en moto vestido de ¿cómo se llama? De esos hippies. Y a cada que aceleraba así, y le pusieron un micrófono y la gente... Y eso le gusta a la gente. Jesús no necesitó eso. Jesús lo único que vino, obedeció al Padre y todo lo que el Padre le decía, Él lo hacía. Y Él dijo, a mí me ama mi Padre porque hago siempre lo que le agrada. Tú tienes que venir a agradar a Cristo, a Dios. ¿Está acá? No poner la mirada en nadie, poner la mirada en Cristo Jesús. Para que tu fe crezca. Ahora, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. La Biblia dice que en los últimos tiempos van a aparecer muchos. Jesús mismo lo dijo. En Mateo 24, verso 5 dijo que va a venir mucho engaño. La iglesia va a ser engañada y muchos se van a enfriar por la maldad que existe. Van a haber terremotos, van a haber pestes y todo lo que está hablando la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Pero los que perseveren hasta el fin, estos van a ser ¿qué? Salvos. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena. ¿Cuántos creen que la ley es buena? Si uno la usa legítimamente. El verso 9 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Dos nomás? ¿Los demás qué son? Sino para los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuriosos y para cuanto se oponga a la sana ¿qué? Doctrina. Y nosotros tenemos que cuidar la doctrina.
según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendada. Dios lo encomendó a Pablo. Por eso en el Gálatas capítulo 1 Pablo da un testimonio. Dice que él fue llamado no por hombres ni por hombres, sino el mismo Señor se le presentó camino a Damasco. Él iba camino a Damasco queriendo destruir a los cristianos. Y ustedes saben la historia. Él tuvo un encuentro con Jesús. El Señor dice que lo derribó. No sabemos de caballo, de burro, de don qué sería. Pero Pablo era un hombre romano, nacido en Roma. Tenía ciudadanía romana. Y todos los que eran romanos, que tenían autoridad, caminaban en caballo. Los demás en burritos. Y cuando él cayó en tierra, dice que vino una luz y se cayó, eso cayó, ceguera. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y ahí es donde él se humilló y le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a Damasco y ahí se te va a enseñar lo que vas a hacer. Entonces en Hechos capítulo 9 había un siervo que se llamaba Ananías. Era un pastor sencillo. El Señor le vio en visión y le dijo, ve a la calle derecha, porque hay un hombre que está orando, y él te ha visto en visión. Y Ananías fue y le pones las manos. Y cuando Ananías le puso las manos, las escarchas de los ojos se cayeron. Y él tuvo una nueva revelación. Y después de tener esa nueva revelación, se bautizó y empezó a predicar. Pero después tuvo que irse por 3 años a Egipto, donde Dios lo perfeccionó para que escribiese las epístolas. Y Dios lo llamó para que él predicara a reyes. Vamos a ir a Hechos 9, si quieres abrir en Hechos 9. ¿Cuántos están acá? Cuando Dios te llama, Dios te va a formar. ¿Cuántos quieren ser formados por el Señor? No, pues todos quieren ser llamados, pero nadie quiere pasar el proceso, hermanos. En Hechos 9, verso 13, entonces Ananías respondió al Señor, he oído muchos de cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mira, era tremendo. El Señor, mira lo que le dijo a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que eran los peores, de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibieras la vista y seas lleno ¿de qué? Lleno del Espíritu Santo. Ahora imagínate que Dios te envía a un talibán. Ora por él, ponle las manos. Y digas tú, Señor, pues ese ha sacado cabezas a medio mundo. Pero era Dios. Dios lo escogió y Dios permitió que Saulo vea el testimonio de quién, de Esteban. ¿Quién era Esteban? Un diácono. Uno de los 7 que escogieron, lleno de fe, lleno de palabra y lleno del Espíritu Santo. Cuando Esteban murió, pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió que Esteban muriera de esa manera? Para que entendiera este hombre que era buen religioso, pero no tenía revelación de Dios.
Cuando tú tienes revelación de Dios, vas entendiendo por qué razón te llamó Dios. Y cuando Dios te llama, te va a respaldar. Aquí ha venido gente, algunos, hasta pastores han venido, se han restaurado y se han ido, han vuelto a sus iglesias y siguen trabajando. Algunos vienen acá y el Señor los quiere formar, después dicen, no, no me gusta esto, se van. Bueno, ya se van, se fueron. Y la gente cree que cuando se va, me voy a arruinar yo. Yo no me voy a arruinar. El Señor está con nosotros. Y si Dios está contigo, que venga el diablo que haga lo que le dé la gana. ¿Están acá, hermanos? Porque este lugar es una iglesia de formación. Aquí no venimos a pasar el rato. Y hay gente que no le gusta formarse, no le gusta. Dice, a mí no me gusta que me digan nada. Pues si no te gusta, no te gusta, pues ¿qué vamos a hacer? Pero aquí es un lugar donde Dios nos ha respaldado. En el tiempo de coronavirus hemos estado pasando situaciones difíciles y que Dios bendiga a los hermanos que nos ayudaron a vender comida, aunque me han dicho que yo soy el rey de las pupusas. Y una mujer vino, dijo, yo no envío a ninguna de mis hermanas allá porque el pastor tiene 5 mujeres ahí. Imagínense con 5. Y buen calibre, ¿ah? Había buen calibre en ese tiempo, hermano. Yo tenía miedo. Y se levantaron cosas. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Saulo escuchó la voz de Dios y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El ministerio no es fácil. Ya cuando ven la iglesia bien bonita y todo, yo quiero ser pastor, hasta yo predicaría mejor que pastor. ¿Y por qué no lo haces? Empezá de abajo y vas a ver. El hermano que vino a predicar anoche, lo dejó un muchacho al frente, cuando regresó ya se los llevó a 30, hermano. Pero yo le dije, usted vino a predicar de fe, pues esa es la fe. Tiene que seguir adelante. Le vino enfermedad a su esposa, a él le vino enfermedad, pero están ahí, al frente. Yo le dije, no se preocupe, la paja se va. Lo que se va a quedar es el trigo. Lo que va a dar fruto, ¿cuántos lo creen, hermanos? Dale palmas al Señor. Volvemos a Timoteo capítulo 1. Y Pablo habló de la acción de gracias. Es una de las flores más deliciosas en el jardín de la santificación. Por eso no te olvides nunca de dar gracias a Dios. Saca, pasa un problema en tu vida, gracias Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Porque todo obra para bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Nada obra para malo. Dios da y Dios quita. ¿Cuántos lo creen? Y a través de darle gracias a Dios, cuando te pasan problemas, entonces vas santificándote más delante de Dios. Porque tu vida no depende del hermanito, de la hermanita. Yo tengo mucho cuidado, el siervo amado. Hoy tengo mucho cuidado cuando me vienen a decir así. Porque esos cuates son tremendos. Y cuatachas también. Ahora, pocos son los que reconocen que la ingratitud es un grave pecado contra el cielo. Tú puedes venir aquí, ser ingrato con Dios. Pablo era un ingrato. Era un hombre que pensaba que matando cristianos estaba haciendo la obra de Dios. Pero cuando él se dio cuenta de lo que estaba haciendo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, le dijo, Señor, le pidió perdón al Señor. Y él reconoció. Dijo, yo antes era blasfemo, pero lo hacía por ignorancia, porque no conocía al Señor. Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que
Pueden venir a la iglesia, salen a tomar café, entran, salen. Y hay lugares donde hacen eso. Porque no les interesa la palabra. A ti te tiene que interesar la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a limpiar. ¿Cuántos lo creen? El apóstol Pablo resalta varios motivos para dar gracias al Señor. Y en este día vamos a mirar y vamos a decirle al Señor, te damos gracias. Gracias por tus hijos, gracias porque tienes vida, gracias que en el coronavirus no te fuiste. Gracias que hasta el momento tienes vida, no te falta nada, tienes las manos, Yo le doy gracias a Dios, le digo, Señor, gracias, ayúdame a serte fiel. Porque ser fiel a Dios no es fácil. Un pastor dio su testimonio y empezó a llorar. Estábamos en un grupo de pastores. Dijo, hermanos, yo tengo un problema. Me cuesta obedecer a Dios. Y la obediencia es todo lo que quiere el Señor. Cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo, sal tú de tu tierra y tu parentela. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham se coló el padre se murió, se coló el sobrino. Y Dios lo bendijo, porque él aprendió a escuchar la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Y cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios te va a llevar por caminos tenebrosos, pero Dios te va a guardar. Y Dios lo probó. Le dijo, te voy a dar un hijo, y ese hijo va a ser el heredero, va a ser un hijo de milagro. Isaac, el hijo de la promesa, porque Dios vio en la familia de Abraham más allá. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que vemos aquí nomás. Tú tienes que ver más allá de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Está acá? Ahora Dios te está formando para que tú seas bendecido en el futuro. Porque el tiempo es de Dios. Porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos. Él conoce desde antes que nacieras hasta hoy. Él te trajo a este país o naciste en este país porque a Dios le plació que nacieras en este país. Y yo te trajo a este lugar para que aprendas, no es para entretenerte. Para eso mejor nos volvemos motivadores. Donde la gente alegre, y alegre, y no tienen un fundamento, y el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Por eso en Colosenses 3, Pablo le dijo a los colosenses, pues habéis resucitado. No le dijo, hacete millonario, le dijo, busca las cosas de arriba. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá qué? Mi socorro no viene de ninguna institución, sino de Dios. Y cuando tú tienes esa fe en los momentos donde tu refrigerador está vacío, en los momentos que cuando llega, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Para pagar la renta. Ustedes no saben cómo se paga la renta aquí. Uno tiene que tener esa fe y Dios te va a respaldar. Ayer o antes de ayer vino un pastor, según me vinieron a buscar y me dijeron, yo pensé que ya estaba cesada esta obra. El día que quiera cesarlo el Señor, que lo cierre. Pero el Señor va a mantenerlo porque Él es dueño de todo. ¿Cuántos lo creen? Salmo 24 dice que de Dios es la tierra y su plenitud. En 1 Timoteo 1:12, mira lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció. La fortaleza viene de arriba, ¿sí o no? ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios va a probar tu fe.
Había un pastor, el hermano Marcos, ya fallecido. Me decía, yo hablaba con él, íbamos a comer como amigos, como el único pastor que iba a salir a comer. Y él me decía, a nosotros nos daba, el hermano nos daba consejos. Me dijo, hijos, ustedes cuídense los dos, porque la gente se va. Tú les puedes dar la mejor enseñanza, puedes dar tu vida por ellos, porque los pastores dan la vida por ustedes. Les puedes dar, invertir, llevarlos a comer, aconsejarlos y todo lo van a hacer contrario. Y en el momento, a veces cuando tienen la preparación se largan. Y tienes que volver a hacer. Y eso es lo que me estaba diciendo el hermano Ramón. Yo le digo, pues es un proceso que Dios nos da a los pastores para que nosotros aprendamos a depender solamente de Dios. No depender de nadie, porque Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es perverso, malvado. ¿Quién lo conoce? Y yo, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar eso? Porque es parte del proceso que Dios nos llama a nosotros. Así como tú eres formado como oveja y tienes que ser buena oveja. En el ministerio ya es una formación muy diferente. Ahí tienes que preocuparte no solo por ti, sino por preocuparte por la predicación, preocuparte por las almitas, preocuparte. Y el Señor te lleva a un proceso grande donde tú no entiendes y le dices, pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque Dios te llamó a algo grande. Ahora, en 1 de Timoteo 1:12, apóstol da gracias al Señor por 3 razones. Primero, por haber sido revestido de poder, doy gracias al que me revistió de poder. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, el Señor les dijo, vayan al aposento, esperen la promesa de Joel capítulo 2, 28, para que sean investidos de poder, por dentro y por fuera. Segundo, para que me sean testigos. Yo voy a enviar al Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad, el Espíritu de verdad. ¿Por qué Jesús les dijo el Espíritu de verdad? Porque estamos rodeados en un mundo espiritual que es más real que el natural. Estamos rodeados por un montón. Antes del coronavirus había un enjambre de apóstoles. Los pastores no querían ser pastores. Yo conocí pastores que se fueron a Guatemala y regresaron con una unción nueva. ¿Cuál unción nueva? Si hay una sola unción. Regresaron con una revelación. Y cuando llegaron empezaron a cambiar todo lo que había en la iglesia. Y entrenaban a gente que cuando venía alguien ellos tenían que adorar, pero lo hacían no por el Espíritu Santo, lo hacían porque ya tenían esa enseñanza. Ahora el Espíritu Santo es el que te hace cantar. El Espíritu Santo es el que te hace adorar. El Espíritu Santo es el que te santifica todos los días en tu vida. No es el pastor. Una vez veo un hermano, ¿cómo está pastor? Le digo, ven aquí, me dijo. A mí no me digas pastor, yo soy apóstol ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué bicho te picó? Es que fui a Guatemala y me dieron una nueva unción. ¿Y no ha sido ungido? Una vez el hermano José Irón le dijo a un hermano José Irón, yo quiero que me transmita su unción. Le dijo, yo no te voy a transmitir nada. Tú quieres unción, tienes que doblar tus rodillas. Tienes que buscar a Cristo para que el Espíritu Santo te dé esa unción especial. ¿A cuánto el Señor los ha revestido de poder? Ahora, ¿para qué es el poder? ¿Para que sea RBD? Había un africano que llegó a Estados Unidos y ese hermano se iba a los basureros, ahí tenía unos videos, gente que tenía cáncer en el colon,
gente que estaba tirada en el basurero y el Señor le decía, quiero que vayas a orar por esa persona. Y todo el mundo queriendo recibir la unción del siervo. Y ahí se veía el proceso. Y de ahí de ese basurero levantaba pastores. Y él establecía pastores. Gente del basurero. Y una vez le dijeron, ¿por qué no nos transmite la unción? Les dijo, ¿sabes qué? Ustedes quieren la unción. ¿Y para qué quieren poder? ¿Para demostrar en la iglesia o qué? El poder es para que tú vayas a evangelizar y vayas a los basureros y recojas a esa gente de ahí. Jesús venía por los pobres. Jesús venía por los leprosos. ¿Ah? Jesús nunca se presentó delante de los religiosos, porque había dos tipos de religiosos, eran los fariseos y los saduceos. Unos eran religiosos y otros eran políticos. Por eso la religión no cambia nada. Lo que cambia es Cristo Jesús. Y Pablo venía de esa línea. Y él dice, te doy gracias a Dios porque primero me fortaleció. Porque Dios le dijo, así como tú matabas cristianos, te van a buscar. Él sabía. Y Dios le puso un aguijón. Y cada vez que quería alzar el cuello, le venía el aguijón. Un mercenario de Satanás venía por parte de Dios y lo abofetaba. Y le dijo, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me levantas? Bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Ahora, ¿para qué queremos poder? Si no tenías el deseo de hablar a las almas, traer las almas a la iglesia, si no tienes deseo de ir a hablar a la gente que se está muriendo, ¿para qué quieres poder? Yo para llegar acá tuve que pasar un proceso de formación. Enfermedades y de todo. Pero la gente quiere poder, ¿para qué? No quieren ni evangelizar, ni a la suegra la ganan. El griego, la traducción revisión de poder se lee como una sola palabra, endunamo santi. ¿Qué quiere decir? Dunamis. ¿Qué quiere decir dunamis? Poder de Dios. ¿Para qué se usaba la dinamita? Para romper las rocas. Literalmente que dio poder, el creyente es revestido de poder con el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Jesús dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. A ustedes los va a guiar. A los que no creen los va a convencer de pecado y de justicia, porque no creen. Ahora, ¿quién va a usar el Espíritu Santo? A ti, a cada uno de nosotros. Porque los cobardes no van a entrar al cielo. Apocalipsis 21. Dios está preparando aquí a la iglesia, no para que te quedes, no para distraerte. Te está preparando porque la venida de Cristo está cerca. ¿Cuáles son las señales ahorita? En Indonesia se ha bajado una montaña y otra se ha levantado. La tierra está hastiada. Hace 2000 años atrás, Pablo dijo que la creación estaba gimiendo. Hoy la tierra y la creación están vomitando ya. Porque no aguantan a los endemoniados, ni los demonios, ni los rebeldes. A mí no me gusta esta iglesia porque puro nos tiran. Nadie estamos tirando, estamos hablando de lo que dice la palabra. ¿Ah? Espíritu Santo con la continua llenura del Espíritu Santo. Tenemos que continuar llenándonos.
Tú llegas a Cristo, levantas tus manos, Señor, perdóname. Y ahora el Señor dice, bueno, te perdono. Voy a echar tus pecados, voy a echarlo al fondo del mar y te voy a perdonar. Pero tu deber es llenarte. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo conocí gente que estaba bien llena del espíritu, hoy estaban fuera. Se han vuelto blasfemos. Quieren ir a una iglesia donde se sientan bien, donde no les hablen ni les toquen la llaga. Y el Señor quiere meterse en tu vida completamente. ¿Cuántos lo creen? Ahora, el Espíritu Santo en nuestras vidas es una razón para dar gracias al Señor de continuo. Dale gracias a Él. Te levantas, miras tus manos, Señor, gracias porque mis manos están completas, mis dedos, mis pies. Gracias, Señor, porque esta mañana voy a salir a trabajar. Guárdame, cuídame. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos lo creen? El Dios pone ángeles para guardarnos de todo lo que viene acechanzas del enemigo. Pero ¿a quién guarda? A los que le temen al Señor. ¿Qué es el temor? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El respeto a Dios. Y Pablo dice en el Romanos 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que pongan atención, porque el Espíritu que es en Cristo Jesús nos ha libertado del pecado. ¿Y dónde lo libertó? En la cruz. Colosenses dice que Él rompió el acta que había en contra de nosotros. Lo clavó en la cruz, lo exhibió públicamente a los principados, potestades y gobernantes. O sea que nosotros somos hijos de Dios, bendecidos por Dios, y el Señor la obra que ha empezado en nosotros la va a perfeccionar porque a Él le gusta perfeccionar las cosas. Aunque te guste y no te guste. Por haber sido fiel. Abraham porque era amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios, la mujer vino y metió la pata. Ustedes ya saben de historia. Ahí vino el problema hasta el día de hoy. Y eso no va a terminar hasta que Cristo venga. ¿Están acá? La carne con el espíritu. El hijo de la carne con el hijo de la promesa. Por esa razón es que nos odian a nosotros. Si tú eres cristiano y eres hijo de Dios, te va a odiar el mundo. El mundo nunca va a quedar bien contigo. Primera de Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que el diablo los mantiene a ellos. Y Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones, sino repréndelas. Todos los días tienes lucha. ¿Por qué crees que en la iglesia todos los días hay problemas? Se levanta una acá, la otra allá, el otro para acá. Y uno dice, ¿y esto qué pasa? Parece que hay uno que anda brincando por todos lados. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Está acá, hermanos? Fiel, Dios va a probar tu fidelidad. Él dice, Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿dónde? En el ministerio. En Damasco, a Pablo lo querían matar. Tuvo que ser puesto en una canasta con una soga y poder escapar. Su vida ya no fue igual. Nadie lo quería recibir. Hasta los discípulos decían, este debe estar fingiendo. ¿A quién usó Dios? A Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era un discípulo. Algunos dicen que Bernabé era un sacerdote.
y él lo introdujo a Pablo. Y a través de Bernabé, los discípulos pudieron aceptarlo a Pablo, porque había algo más grande. Y Pablo fue el que escribió todas las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Y de dónde escribía el Pablo o Saulo, como quieras llamarlo? ¿Cuál era el hotel de 5 estrellas que tenía Pablo? El bote. A los filipenses les escribió desde la cárcel y decía: regocijaos en el Señor. Os digo, regocijaos en el... ¿Cómo regocijaos? Estaba ahí encadenado. Y en esas cárceles los metían ahí, metían una rata para que se comiera todo el excremento y todo. Y ahí estaba ese hombre, porque él había sido formado. Dios lo probó su fidelidad ahí. Ahora los cristianos van al bote no porque predican la palabra, sino porque son tranzas. Yo conocí muchos cristianos que están en el bote ahí, por tranceros. ¿Quién daría su vida para ir al bote? Si aquí si te mira y si te engañan, te largas. Te ofendes y quieres hacer lo que quieres. Dios va a probar tu fidelidad y Dios te va a probar para ver si realmente eres o no eres. Bueno, es fácil ser cristiano como espectador, porque no te metes con, ni el diablo se mete contigo. El diablo te dice: tú eres mi compadre. No abras la boca y ya estamos bien tranquilos. En el griego se lee oti, pues pistón, fiel, egesato, consideró. O sea que Pablo dijo: me consideró fiel, porque fui recibido a misericordia, poniéndome en el ministerio. Por eso en Gálatas capítulo 1, vamos a ir a Gálatas 1, mira lo que dijo Pablo cuando empezó su ministerio. Y a su nombre, hermanos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, capítulo 1, verso 1, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea que el llamamiento de Pablo no fue por alguien, porque alguien lo puso. Un hermano que se llama Montesi, que era buen predicador, se echó a perder también. Fue a uno de la G12 y yo te unjo con la espada de Salomón. Salomón nunca tuvo espada. Mil unciones. Shuk. Yo dije: ¿de dónde sacó los 1000 unciones? Si la Biblia da de una doble unción, la que Elías le dio a ¿cómo se llama? A Eliseo, por orden de Dios. Le dijo: regresa de donde has venido, le dijo Elías, y me vas a ungir a tu sucesor. ¿Quién era? ¿Y quién era Eliseo? Tenía 12 bueyes y andaba arando la tierra. Inmediatamente él dejó los bueyes, hizo una carne asada y se vino todo el barrio. Porque cuando hay comida, hermano, se llena. ¿Y qué hizo? Dejó todo y empezó a caminar tras de Elías. Porque era por orden de Dios. Y Eliseo hizo cosas grandes con la unción, con el manto. Dios puede hacer cosas grandes contigo. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Yo sé que no hay amenes. Ni te atrevas a decir amén si no estás dispuesto. Porque es bonito sentarse en una silla. No me gustó la predicación. A mí me lo tiró.
Hoy no voy a cantar porque no quiero. Ni me van a obligar. ¿Qué te va a obligar si no quieres nada? Nadie, ni el Espíritu Santo te va a mover, porque el Espíritu Santo no va a mover a la gente que es rebelde. Dios no mira únicamente nuestro presente. Él toma en consideración nuestro futuro. Él nos consideró para lo que hacemos y podemos hacer. Por eso dice que Él no va a poner cargas que no puedas llevar. Hello. Va a venir escasez a tu vida. Mi esposa una vez tenía que poner gasolina, aquí está ella. Y tenía apenas unos pesos. Y le dijo, Señor, quiero tomar un cafecito. No hay. Estaba empezando el ministerio. Y vino un hombre, le dijo, señora, mire, he venido a poner gas y el tanque está lleno y véngase para acá. $30 le puso el Señor ahí gasolina. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Claro, Él es bueno, Él es bueno. Dios nunca te va a dejar avergonzado y el mismo diablo se va a levantar contra ti. Pero si tú aprendes a escuchar la voz del diablo, vas a dejar de escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, el mundo se te va a venir encima, pero Dios te va a levantar y te va a exaltar. ¿Ah? Ahora Él ve la situación de ti, qué puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Pero lo que Dios quiere es que dependas completamente de Él. Tú puedes decir a mí que me importa. Tú puedes tienes la libertad. Dios nos ha dado libertad a cada uno. Nos ha dado el libre albedrío. Tú quieres hacer lo que quieres, el Señor te va a decir, hágase, mi hijo, no hay problema. Síguete portando mal, haz lo que quieras, pero tú mismo te estás cavando el hoyo. Con tu pala. Y cuando llegue el momento, Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros trabajemos para Él. Ahora dice Pablo aquí, por haber sido llamado al ministerio, poniéndome en el ministerio. Palabra griega se traduce ministerio como diaconián. ¿Qué es diaconián? De ahí viene la palabra diaconizo. No señala un ministerio específico, sino un servicio completo al Señor y a los demás. Por eso cuando en el capítulo de Hechos, capítulo 6, los apóstoles dijeron, no es lícito que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Escojamos 7 varones que tengan fe, que sean llenos del Espíritu Santo y que conozcan la palabra. Escogieron a 7 y ahí se menciona a 2. A Felipe y a este muchacho que murió, Esteban. Su primer mensaje, Esteban, les habló desde Génesis, una cátedra les dio y había un grupo que se llamaba los libertos y esos al escuchar la palabra con la unción que hablaba este muchacho, se crujían los dientes y querían matarlo, se tapaban los oídos. Y fue el primer mártir ahí. Después Felipe, Hechos capítulo 8, llegó a un lugar, había un brujo que engañaba desde el más grande hasta el más pequeño con sus artes mágicas. Y cuando escucharon a Felipe, entonces hasta el mismo brujo se convirtió. Medio, pero ahí se convirtió. Y cuando los apóstoles fueron para imponerle las manos a la gente y que recibieran al Espíritu Santo, vino también aquel cuate. ¿Por qué no me dan ese poder para que yo también imponga las manos sobre los demás? Y Pedro le dijo, ¿tú estás ciego, perverso? Esto no se vende. En un programa yo que vi que daban de enlace, un día dijo,
Y estaban hablando dos, Cash Luna con otro. Y estaban hablando de la mujer de Jesús cuando convirtió el agua en vino. Y uno de esos, mire, qué atrevido, hermanos. Dijo, el Señor ahorita me está dando una revelación. ¿Sabe por qué María le exigió al Señor que convirtiera el vino, el agua en vino? Porque ella tenía una cantina. Una cantina dice que tenía la María. Y así puede progresar tu negocio. Trae aquí $1000. Y yo dije, eso sí que blasfema. Y la gente, amén, mandaban dinero. Aleluya. Cuando la gente no entiende la palabra de Dios, a todos le dicen amén. Por eso es que Dios nos está preparando a nosotros para que empecemos este año un año diferente. Ayer ya nos habló el Señor por medio del siervo. Ahora, si no te cayó bien, problema tuyo. Yo agarro lo que me corresponde a mí y lo que no me corresponde lo dejo. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Entonces esos muchachos no solamente servían a las mesas porque había quejas, siempre va a haber quejas, la gente nunca va a estar contenta. Una hermana le estaban sirviendo ahí, a mí me dieron 2 pedazos de pollo, por eso tengo cuidado cuando voy y bebo, quién está a mi lado. Y al otro le dieron una piedra, claro, como es el pastor. Por eso esta iglesia no me gusta, discrimina. Yo le dije, deme su plato, tome mi plato. ¿Para qué me va a hacer problema? La gente busca cualquier problema para meter problemas. ¿Saca, hermanos? Entonces este hombre quería recibir por dinero. ¿No has visto los grandes apóstoles? Mandaban $1000, vamos a hacer el pasito de la unción. Tengo $20, no, esa no la vamos a recibir. Estamos recibiendo de 1000 para arriba. Y a la gente le encanta mandar dinero. Ay, profetíceme a ver qué me dice el Señor. Y le dan una profecía fantástica que ni ella misma se cree. Pero como es el ungido de Jehová. Y cuando la palabra de Dios viene a tu vida, dicen, ay, qué aburrido, qué aburrido. Si es la palabra de Dios. En tener privilegio de hacer algo en la viña del Señor, por más insignificante que parezca, debe ser motivo de agradecimiento. Barrer, agradecimiento. Levantar la basurita, agradecimiento. Y eso es lo que ve Dios. Una vez una ancianita se puso a llorar en una iglesia y el pastor le dijo, ¿por qué está llorando mi hermana? Tengo 3 meses orando y ayunando para que me dieran el privilegio de limpiar el templo. ¿Y tú crees que Dios no le agrada eso? Aquí oran 3 meses para no limpiar. Cuando no hay agradecimiento, sí que vas a llegar tarde. Y con una cara, a ver, entrar ante el juez, a ver, entrar a la corte con esa cara que tienes. Inmediatamente el juez dice, a ese sáquenmelo de aquí. Y si entras con tu teléfono ahí, eso es una bofetada a Dios. Si vamos a Timoteo, el verso 13 y el verso 16. Habiendo sido yo antes blasfemo, seguidor, injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. El verso 16. Pero por eso fui recibido, ¿a qué? A misericordia. No estamos aquí por misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida, ¿qué? Eterna.
Tú y yo estamos así por misericordia. Pablo dio gracias al Señor por su misericordia. Si Dios no hubiera tenido misericordia, ahí estuviera allá en el infierno ahí. Aquí no estás porque eres bueno. Aquí estás porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Ahora el apóstol no negó ni olvidó lo que él había sido: blasfemo, perseguidor, injuriador. Él reconocía de dónde el Señor lo sacó. Había un hermano que iba a predicar con su maleta. Y decían, ¿qué anda con su maleta? ¿Va a ir de viaje o qué? Y él abría su maleta y sacaba su traje de pordiosero. Y le dijo, este era el traje mío, esta era mi vida. Reconocía de dónde el Señor lo había sacado. A veces nosotros no reconocemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos vienen del Vaticano? Para enviarlos de nuevo, pues. Vivíamos una vida desordenada y vacía, como en Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Nuestra vida era vacía y desordenada, metido en drogas, en borracheras, algunas en bailarinas. Éramos lo peor. Y al Señor le plació, a esta me la voy a agarrar y la voy a moldear. Dice que Él le metió su mano y sacó ese diamante bruto y lo fue afinando. El Señor eso ha hecho con nosotros. Por eso no tenemos que olvidarnos lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Está acá? Hay muchos que se olvidan. Hay en el camino, Señor, te prometo que yo te voy a servir. Señor, voy a ser fiel, pero mentiras. Llegan acá y ya empiezan a tener carros nuevos, ya se olvidan. Algunos ya no quieren hablar español. Hasta se tiñen el pelo. Excuse me. Por eso a los muchachos tienes que enseñarles a hablar español. Con la cara de tortilla y no explico in Spanish. ¿Y cómo te comunicas con tu mamá, pues? Tenemos que recordar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si vamos al Salmo 40, David era un hombre que sabía quién era Dios. ¿Y sabe dónde Dios lo pulió a David? En la persecución. ¿Sabe dónde Dios te va a formar? En la persecución. Porque tienes que ser perseguido. Y él decía, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo, ¿qué? Cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó, ¿qué? O sea que el que va a enderezar tus pasos es Dios. Puso luego en mi boca cántico, ¿qué? Nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Algunos hay que acercarse y abrirle la boca así. Él me levantará. Y ahí en el mundo cantaban el caballo viejo, todo eso, ¿no ven? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Había un hermano que predicaba, era de México, salió ahorita, tiene un ministerio allá en Chiapas. Y él decía, hermano, en el mundo el diablo me ponía fuego en las patas, decía él. Y ahora el diablo les amarra las patas. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús?
¿Ah? ¿Cuánto pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuánto pueden dar un gloria a Dios? Ya. Más este día, un día más de vida, un año más, y ese ministerio se ha mantenido firme y se va a mantener firme hasta donde Dios diga, hasta donde Él quiera. El Salmo 121 decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá ¿qué? Mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y qué, y la tierra. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios. David era un cantor, él hacía instrumentos. Él componía canciones. Si David estuviera vivo ahorita, sería uno de los mejores compositores de la música cristiana. Y todo eso era inspirado por Dios. ¿Y dónde lo inspiraba el Señor? Ahí donde estaba siendo correteado, veía las estrellas y decía: ¿qué es el Señor decía, ¿qué es el Hijo del Hombre? Que tú lo hiciste mejor, menor que los ángeles. Cuando veo los cielos, lo que tú formaste, las estrellas, y digo: ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el hombre? Si tú lees los salmos de David, salmos que realmente él lo vivió. Por eso era el dulce cantor. ¿Pecó? Sí. ¿Dios no lo mató? Sí. ¿Dios lo restauró? Sí. Pero tuvo que pagar el precio. Ya les he dicho, David fue buen adorador. David fue buen guerrero, buen rey, un rey tremendo, pero era mal padre. No tenía capacidad de llamar la atención a sus hijos. Ahora, la declaración fui recibido a misericordia del 13 al 18 tiene una redundancia. En griego, egeten, significa literalmente me fue otorgada la misericordia. Ahora, nosotros estamos aquí por su misericordia. La misericordia de Dios aplicada al que le es temeroso y revela el socorro divino mediante la salvación del alma en medio de todas las debilidades humanas. El Señor nos redimió, nos salvó. Gracias a qué? A su misericordia. Dios trató y trata con nosotros. Ahora, Hebreos 12 dice que si Dios trata contigo es porque eres hijo de Dios. Y si no recibes esa formación y no te azota a Dios, entonces hay una duda. Había un muchacho que hacía lo que le daba la gana, nunca le pasaba nada. Un muchachito que tocaba la batería se fue con él, lo llevó a un lugar donde bailaban las muchachas. Y dijo: yo no he tomado bebida, solamente refresquito. Pero estabas ahí con los ojos pelados. Vino un accidente y el muchacho en su casito se destruyó, la mano quebrada, el pie quebrado y todo así quedó. Igual el pastor le dijo: pastor, ¿por qué me pasó a mí? Porque tú eres hijo de Dios. A aquel no le pasó nada, porque no es nada. Tú eres hijo de Dios. Entonces de en adelante ya tienes que entender que tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dale palmas al Señor. Palabra en el verso 15, fiel y digna de ser recibida por todos. Cree en que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su regalo. ¿Quién? A Jesús. San Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. De tal manera, una sola manera. Él dijo: yo voy a amar al mundo y voy a dar a mi hijo. Dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros.
Él demostró su amor. Ahora, ¿tú qué le estás dando a Dios? Vienes al culto y andas mirando el reloj para ver a qué hora de una vez termina, porque estás más afanado en lo que vas a ir a hacer en tu casa. Y Jesús vino por ti, por mí. Él dijo, no solo les voy a hablar de mi amor, sino les voy a dar el regalo más grande. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinito amor envió a Jesucristo. No teníamos oportunidad. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida, ¿sabe qué es dávida? El regalo es vida eterna. Y a veces el Señor nos envió a Cristo y no lo valoramos. Ahora, ¿quién es la misericordia de Dios revelada? Al que es temeroso. Revela el socorro divino mediante la salvación del alma en medio de todas las debilidades humanas. En su misericordia Dios trató y trata con nosotros. Y el Señor ha empezado la obra en ti y lo va a perfeccionar si eres hijo de Dios. Ya está la comida. ¿Quieren ir a comer? A ver, levanten la mano los que quieren ir a comer. Aguántense porque vamos a terminar, ¿ok? Sí, la carne es tremenda, hermano. ¿Ah? Ya me quitaron la inspiración ya. ¿Y a su nombre, hermano? La palabra primero en griego es potros. Literalmente significa principal. En Efesios 3:8, Pablo decía, a mí que soy el menor y el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios lo llamó con un propósito. Ahora Dios te ha llamado con un propósito. ¿De qué? De anunciar el evangelio. En 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué se consideró Pablo el peor de los pecadores? Lo hizo para no caer en el orgullo espiritual. Por eso cada vez que Pablo quería orgullecerse, ¿sabe qué hizo Dios? A ese lo voy a poner quieto, le voy a mandar un aguijón. A los filipenses cuando les escribió, dijo, les mando esta carta con letras grandes, o sea, tienen un problema en los ojos. En los ojos tenía ese problema. Y el Señor le dijo, voy a mandar un mercenario para que te bofetee. Y cuando estás humilde, eres fuerte en Cristo. ¿Por qué cree que el Señor nos hace pasar situaciones difíciles? ¿Será porque Dios es loco? No. Ahorita Dios está tratando con el mundo entero. En Colombia una iglesia completa se cayó. Una iglesia completa en Venezuela y se murieron todos los cristianos. ¿Por qué Dios está tratando con la gente? ¿Por qué? Porque la gente ha llegado a un punto donde se han burlado de Dios.
Y Pablo lo hizo para no caer en orgullo espiritual, para vivir agradecido al Señor por el camino operado en él, para ser consciente de que tenía que hacer siempre lo mejor para mostrar a otros la gran misericordia divina reflejada en su vida y comportamiento. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Ya quieren a comer? Vayan a comer, no hay problema. Que les vaya muy bien. Ahorita estamos comiendo palabra de Dios. Las carnalas nomás quieren comer ya. Mira Efesios capítulo 1, verso 3. En el verso 1 vamos a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Cristo, en Dios, no existe el tiempo. El pasado es presente y el futuro es presente. Ahora dice que Él nos escogió en Él, en Cristo Jesús, el Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. No es que Dios ya te trajo la salvación, tú tienes que tomar la decisión de recibir a Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos escogió? Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos el Señor les ha dado inteligencia y sabiduría? Dándonos a conocer, hay un misterio. Por eso que cuando la iglesia sea levantada, los ángeles van a aplaudir ahí. ¿Y quiénes son estos? Son los redimidos. Los ángeles no pueden ser redimidos porque ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos dejaron su morada. Nosotros, con todas nuestras dificultades, el Señor nos ha redimido. Hello. Y en Cristo Jesús espiritualmente estamos en lugares celestiales. Por eso cuando vengas aquí, alaba pues a Dios. Ahora, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? De que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros habiendo, mira lo que dice, ¿oído qué? ¿Oído qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, segundo, creído en Él, fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es qué? Las arras de nuestra herencia, de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús. Tu herencia no está aquí. Dios va a guardar a Israel aquí como nación.
Dios va a juzgar a Israel aquí como nación, porque tiene leyes Israel. Pero a nosotros como iglesia, nuestra herencia está arriba. ¿Está acá? Así que puedes hacer tus cositas, pero no poner tu mirada en tus cosas, sino poner la mirada en Cristo Jesús. Y hoy más que antes necesitamos eso cada uno de nosotros. Porque cualquier momento viene un terremoto aquí, no sabes si vas a amanecer vivo. Mejor que Dios nos haya, como digo, confesados. ¿Están acá, hermanos? Entonces, yo le doy gracias a Dios por estos años de vida que me ha dado, por el ministerio. Hemos pasado situaciones difíciles, pero Dios nos da la victoria. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Agárrale la mano a tu hermano y vamos a darle gracias a Dios. Abre tus labios y dale gracias a Dios. No seas ingrato. Padre, te damos gracias en esta noche. En esa tarde, Padre, gracias por habernos escogido. Porque ninguno de nosotros merecíamos esto. Pero a ti te ha placido. A ti te ha placido escogernos. Y la obra que has empezado quieres terminar en nosotros. Perdónanos, Padre, por ser indiferentes, rebeldes. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros nos preparemos para irnos contigo. Porque lo más primero, lo principal es que nos vayamos contigo. Tú vienes por una iglesia gloriosa, una iglesia que sea ardiente, una iglesia que te ame, una iglesia que hable a los demás acerca de lo que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por estos años de vida, por este año, Señor, que pasó. Ayúdanos a seguir adelante, a caminar como tú quieres que caminemos, a servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en este día. Bendice a mis hermanos que hicieron la actividad. Padre Celestial, y si alguien se ha apartado de tu camino, ponga en el corazón el deseo para que él se vuelva a arrepentir y pueda volver a tus caminos. Señor, somos peregrinos, somos extranjeros y nuestra herencia la tenemos arriba. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Ten misericordia de nosotros, Padre. Despierta a la iglesia. Despierta a cada uno de tus hijos para que puedan valorar lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice a los que nos ven por medio del Facebook. Y si alguien ha escuchado tu palabra y si te has apartado del camino, es hora de que tú regreses al camino. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va a entrar si no es por Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.